Siempre le he tenido mucha admiración a San Pío de Pietrelcina porque es un santo, un místico contemporáneo. Yo recuerdo cuando todavía vivía y las cosas que se hablaban de él, y por supuesto con el paso del tiempo finalmente la Iglesia lo ha confirmado como un santo, ¿no? Y es uno de los pocos casos en la historia de la Iglesia donde la Iglesia ha confirmado sus estigmas como auténticamente sobrenaturales. Y yo sé que esto puede sorprender a algunos porque sé que muchos santos o beatos tienen la fama, la reputación de haber recibido los estigmas, es decir, las huellas de los sufrimientos de Cristo, ¿no? Algunos los estigmas básicos, o sea, manos, pies y costado, otros con el sudor de sangre o las heridas en la cabeza de las coronas de espina, algunos de manera permanente, como fue con el Padre Pío, que tenía las llagas desde que las recibió cuando era un jovencito en el monasterio, y luego están los estigmas que aparecen temporalmente en algunos santos, ¿no? Algunos los recibían místicamente, o sea, sentían todos los dolores en manos y pies y el costado. Otros los recibían mística y físicamente. Pero en muchos de estos casos la Iglesia pudo comprobar en la historia que estas personas fueron santas, pero no pudo comprobar médicamente que efectivamente estos estigmas eran sobrenaturales, ¿no? Y sobre todo porque la sobrenaturalidad de los estigmas normalmente eran reclamadas por los que los rodeaban y decían, mira, tienes los estigmas, ahí están los estigmas, ¿no? Normalmente los santos que lo recibieron no hablaban de ello, y eso era lo que sucedía con el Padre Pío. El Padre Pío usaba unos guantecitos cortos, ¿no? Para cubrirlas. Y en algunas ocasiones, especialmente en las misas del inicio de la Cuaresma, de los viernes, es decir, y distintas celebraciones relacionadas con la Pasión, sangraban y se veía esto, ¿no? Entonces, él tenía que secarse de la sangre de las heridas, y esto es lo que ha permitido una cantidad importante de reliquias de primera clase, es decir, que tienen partes del cuerpo del santo, ¿no? Del canonizado. Entonces, el Padre Pío, como digo siempre, ha sido alguien que he admirado, sobre todo por su fortaleza, por su curación de tantas personas, por su intercesión, por las necesidades de tantas personas, ¿no? Que han sido absolutamente admirables. Y el asunto es que yo nunca había tenido la oportunidad de ir a San Giovanni Rotondo, ¿no? Este es en el sur de Italia, en la región de la Puglia, y un hermano de comunidad que es muy generoso con su tiempo y con su sabiduría, porque sabe muchísimo de cada uno de estos lugares, y en consecuencia es un excelente guía y compañero de estos lugares de peregrinación en el sur de Italia, ¿no? El santuario de Gargano, de San Miguel Arcángel, que era uno de los favoritos, si no el favorito del Padre Pío, ¿no? o Monte Cassino, ¿no? En el otro lado de las montañas, pero esta oportunidad me pareció, gracias a insistencia de este hermano, cuando tuve que ir a Roma por trabajo, y nos tomamos un fin de semana para ir al centro, digamos así, de la vida de San Pío de Pietrelcina, ¿no? Que es este santuario franciscano y esta ciudad de San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo es el centro porque básicamente San Pío, el Padre Pío, que
que nació en este pueblito que no está lejos, ¿no? Es un pueblo que está relativamente cerca de Pietrelcina, donde está la casa donde nació, pero sigue siendo un pueblo pequeñito. San Giovanni Rotondo, en cambio, se volvió en el lugar donde a él lo pusieron como recién ordenado sacerdote franciscano capuchino, en un monasterio que estaba en un pueblo que era muy pequeño, ¿no? Y que ahora ha crecido bastante, es una pequeña ciudad, digamos así, con muchos servicios y funciones, y curiosamente con uno de los hospitales más grandes de Italia, que es el Sueño del Padre Pío, ¿no? Que cerca a este monasterio, que era muy modesto y que desde entonces ha crecido, la iglesia donde se celebraba la misa era una iglesia pequeña, todavía está ahí. Tiene una iglesia mucho más grande y luego tiene una estructura para misas abiertas que es horrorosa, ¿no? Y que gracias a Dios está lejos, arquitectónicamente es un horror, ¿no? Le daría un ataque cardíaco al Padre Pío, pero gracias a Dios no está a la vista de quienes quieren ir a peregrinar e ir a la tumba del Padre Pío, ¿no? Está un poco más a la izquierda y no visible, gracias a Dios, porque es un horror, ¿no? Entonces, en la iglesia principal es una iglesia neorrománica, o sea, muy sencilla en sus formas, y desde ahí uno puede descender a donde está el cuerpo incorrupto del Padre Pío, o sea, lo puede ver cómo fue enterrado. Es absolutamente conmovedor. Pero además uno tiene acceso a la antigua sacristía, que la han dejado, de tal manera que uno puede entrar y puede ver los lugares donde el Padre Pío realizó sus principales obras de caridad en el confesionario. O sea, tenía esta virtud que algunos llaman cardionosis, ¿no? O sea, el conocimiento del corazón de las personas, de lo que estaba en su sentimiento, en su mente. Y por eso tenía esta habilidad de digamos, desenterrar desde lo hondo pecados de personas que estaban hiriéndolas y que estas personas habían olvidado o habían enterrado o habían confesado mal, ¿no? Y en consecuencia el gran magnetismo que tuvo San Giovanni Rotondo es porque el prestigio de este sacerdote como confesor se hizo muy conocido. Es verdad que mucha gente también lo conocía como un taumaturgo, ¿no? Como un curador. Y él nunca se presentaba como tal, ¿no? Nunca se presentaba. Y cuando la gente le decía, Padre Pío, por favor, cura a mi sobrino, a mi primo, a mi hijo, a mi esposo, lo que sea, él corregía a la gente duramente, con una dureza que incluso sorprendía a las personas, ¿no? Pero era la dureza del catecismo, que les decía, yo no curo a nadie, Dios es el único que cura, ¿no? Entonces le decía a la gente que reformulara, ¿no? Hacía que la gente reformulara, por favor pídale usted a Dios que cure a mi ser querido. Y esas curaciones fueron múltiples. Pero así como Ars, ¿no? Con el cura de Ars, San Juan María Vianney, se convirtió en un centro de gran magnetismo, cuando uno va a esta antigua sacristía, no es la que se usa hoy día como sacristía, ¿no? Porque como digo, el templo para el pueblo era un templo muy pequeño, todavía está ahí, uno puede ir a visitarlo, ¿no? Muy, muy pequeño. Y la sacristía era casi del tamaño del templo, era una sacristía más bien grande porque había muchos frailes que celebraban. Y recuerden ustedes que en toda la primera época del Padre Pío, cuando el Padre Pío se formó y creció en su sacerdocio, fue previo al Concilio Vaticano II, entonces las misas no se concelebraban, ¿no? Entonces se necesitaba una sacristía muy grande porque a veces se celebraban las misas en la sacristía. Y ahí están los distintos confesionarios que él utilizó, ¿no? Fue cambiando de uno a otro. Y estos confesionarios están allí para ser vistos y para veneración, porque tantos milagros de conversión, milagros espirituales, ¿no? No tanto las curaciones, sino los milagros espirituales se convirtieron encontraron en estos confesionarios el lugar donde se
realizaron, ¿no? Y para personas que son un poco más tangibles, digamos, en su fe, ver esos confesionarios y pensar que ahí se arrodillaron miles de fieles. Ahí el Padre Pío le alivió el alma a tantas personas. Se las cargó a otras porque el Padre Pío utilizaba una potestad que muy pocos sacerdotes utilizan, que es la de retener los pecados, decirle, tu confesión no es suficientemente adolorida, y obviamente ese es un juicio que es tan difícil de hacer que con toda razón los sacerdotes en el 99.99% de los casos se abstienen de hacer un juicio de esa naturaleza. Pero el Padre Pío tenía esta certeza de Dios, esta certeza que Dios le había dado, ¿no? Y esta virtud espiritual especial, esta gracia actual de conocer los corazones. Y comparto esto porque esta peregrinación me contextualizó completamente, ¿no? Porque yo recuerdo que siempre presté interés al Padre Pío y a las controversias que habían alrededor de él. Es un charlatán, es un santo, cuando todavía estaba vivo, ¿no? Lo recuerdo. Y la austeridad con que él reaccionaba, ¿no? Cuántos, entre comillas, videntes cuya doctrina he criticado. No he criticado sus vidas ni nada porque no me consta nada, pero cuando dicen cosas que van contrarias al catecismo, yo lo he dicho, ¿no? Y algunos de estos místicos me han insultado en redes sociales, ¿no? Y es una cosa que San Pío de Pietrelcina nunca hubiera hecho, ¿no? Entonces, esta admiración fue creciendo, y cuando él murió, leí una biografía que me recomendó un amigo italiano, que buena parte de su conversión se debió al Padre Pío, y entre otras cosas porque él venía de la región muy cerca de donde era el Padre Pío, ¿no? Entonces tenía esta conexión popular, ¿no? La gente en su zona, cuando él crecía como un adolescente rebelde, no católico, hablaba constantemente del Padre Pío. Entonces, cuando él regresa a su fe, lee esta biografía del Padre Pío, y esta es una biografía escrita por alguien que sirvió de cerca con el Padre Pío, ¿no? Y que ha visto todas las cartas. Es una biografía que no tiene comparación. Lamentablemente no está traducida al español. La he visto en italiano, la he visto en inglés, ¿no? Pero esta biografía del Padre Pío me convenció completamente. Además, ya estaba canonizado, ¿no? Pero uno no necesariamente puede ser devoto de todos los santos que son canonizados, pero del Padre Pío sí, ¿no? Ahora, ir en peregrinación, algo para lo cual yo creía que no tenía tiempo, y este hermano en su caridad me convenció que sí tenía tiempo, que tenía que ir, fue una experiencia conmovedora, porque sentí algo completamente especial, completamente único, muy difícil de describir, y esa es la razón por la cual estoy compartiendo esta experiencia del Padre Pío casi sin ningún otro objetivo, digamos, que el de compartir, ¿no? El de compartir la magnitud de la experiencia de haber ido a San Giovanni Rotondo. En San Giovanni Rotondo está el Cristo, está en un coro, o sea que uno no está a la altura del Cristo, está en un segundo piso, ¿no? En una, digamos así, el balcón de la antigua iglesia. Y está el Cristo, el crucifijo grande, frente al cual el Padre Pío, de muy joven, tuvo los estigmas, ¿no? Y si ustedes ven las fotografías que están en internet de las fotos que le tomaron a él le toman las fotos a los pocos días de tener los estigmas. Estamos hablando de los años 20, y la fotografía era algo complicado y costoso, ¿no? Pero tan pronto las autoridades franciscanas capuchinas, sus autoridades, se enteran que tiene estos estigmas,
le ordenan tomar fotos, porque como digo, los anteriores casos de estigmatizados son casos que no, son casos que no han sido comprobados científicamente, ¿no? Y el padre Agostino Gemelli, este nombre les debe sonar conocido porque es el nombre que tiene el gran hospital donde van los papas, ¿no? El Hospital Gemelli, era un psicólogo franciscano que sospechaba de los estigmas del Padre Pío, ¿no? Y se oponía al hecho de que fueran reales, a pesar de que él nunca tuvo la posibilidad. Fue a San Giovanni Rotondo y cuando le dijo al Padre Pío: oye, quiero ver tus heridas, quiero ver tus estigmas, le dijo: cuando vengas con una orden del superior, yo te los voy a mostrar, ¿no? Porque era cierto, el padre Agostino Gemelli era muy famoso, ¿no? Por eso el gran hospital romano lleva su nombre, pero él era crítico de esto y escribió un famoso artículo en la Civiltà Católica, que es una revista jesuita y donde rara vez se aceptaba un artículo de alguien no jesuita, donde él básicamente explicaba que a lo largo de la historia solo se habían comprobado 2 estigmatizados. O sea, 2 que recibieron, mejor dicho, las heridas. Jesucristo mismo, por supuesto, que las recibió físicamente, y luego San Francisco de Asís, ¿no? El conocido como el doctor seráfico, ¿no? De tener esta experiencia de los serafines, de ser elevado por los serafines y haber recibido los estigmas, ¿no? Entonces, básicamente era una crítica, digamos, del padre Gemelli, cuando el padre Pío todavía estaba vivo, respecto de los estigmas, ¿no? Y eso nunca hizo al padre Gemelli malo, ¿no? Simplemente lo hizo equivocado. Y cuando me preguntan a mí por místicos, por videntes, yo digo: mira, eso no lo ha confirmado la Iglesia. Y si más adelante se comprueba, la Iglesia los comprueba, que efectivamente eran místicos, que eran visionarios y los canoniza, bendito sea Dios, y bendito sea que digan: oye, Alejandro Bermúdez era un periodista de por ahí que decía que no podía considerarse eso todavía como real mientras que la Iglesia no se pronunciara, ¿no? Y si alguien se enoja pues con mi memoria, que se enoje, ¿no? Pero el padre Agostino Gemelli simplemente estaba equivocado. Pero estas fotografías muestran, si ustedes ven la foto de la foto del rostro, digamos, en la fotografía, porque lo hicieron posar, digamos, muestra tus estigmas, tus heridas, ¿no? Porque todavía no se podía llamar estigma. Pon los brazos así, van a ver que son posiciones pues ficticias, incómodas, en las que una persona no se pondría, porque le piden que muestre las heridas para que los superiores vean en las fotos, ¿no? Entonces, cuando recibe estos estigmas de muy joven, el hecho de ver ese crucifijo, de ver los confesionarios, ¿no? En esta madera ruda, muy, muy modesta, de ver la sacristía donde ponía los ornamentos con los que se revestía para celebrar, que allí estén todavía las oraciones en latín, ¿no? Clavadas al mostrador de la sacristía, que eran las oraciones que los sacerdotes tenían que rezar mientras se revestían antes de la misa, me produjeron, no puedo decir, digamos, que tiene el mismo efecto en todas las personas, pero me produjeron esta enorme experiencia de cercanía con el Padre Pío y con la realidad de los misterios de nuestra fe, cómo nuestra fe es una fe profundamente espiritual, pero es una fe encarnada, tangible, y donde están hombres que están ahí, ¿no? El hecho de que esté el cuerpo incorrupto y que uno lo pueda ver, como lo veían sus contemporáneos, sus devotos. Uno puede ver todas estas cosas físicas que lo rodearon, el jardincito donde le tomaron las fotos, el convento que está ahí, y los frutos, ¿no? Este enorme hospital un poco más arriba en la montaña, que se llama Casa Solievo de la Soferenza, ¿no? Que era el sueño del Padre Pío, que este lugar
San Giovanni Rotondo se vuelva un centro donde se levante el sufrimiento, ¿no? Se alivie el sufrimiento. No solamente espiritual, sino físico. Y él físicamente podía hacer pocas cosas, los milagros que podía hacer. Pero él decía, la medicina moderna, que es un don de Dios, también debe encontrar acá su residencia. Y los millones de devotos alrededor del mundo han hecho posible que ese hospital se construyera y que luego se mantenga y que siga siendo un hospital gratuito con excelente atención. Esos son los frutos de la fe. Y para animar a alguno, si por ahí se interesa de alentar su propia devoción al Padre Pío, les lanzo este regalo adicional, ¿no? Que el Padre Pío siempre decía que cuando una vez una persona le pidió que rezara por él, le pedía constantemente que rezara por él. Y esta persona un día le pidió, y reza también por mi familia. Y el Padre Pío le contestó, yo adopto las familias de todos aquellos por los cuales rezo. Yo adopto la familia de todos aquellos por los cuales rezo. Entonces, por si les interesa, digamos así, una oferta paquete, ¿no? Para ganarse la intercesión del santo para toda nuestra familia, que es una fuente de amor y de mucho sufrimiento para todos nosotros, ahí está pues este trato de San Pío de Pietrelcina. Que tengas un buen día.